Vamos a dar inicio a este culto de adoración a nuestro Dios. Sí, y les voy a leer Romanos 5:11 y su palabra dice así: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Vamos a tener una oración personal ahí en sus lugares, acompañado de las notas de nuestros hermanos. A continuación, hermanos, vamos a tener el llamamiento a la adoración y les voy a pedir que busquen en sus Biblias el Salmo número 27. Salmo número 27. Cuando lo encuentren, se ponen de pie, por favor, y la lectura la vamos a hacer de una manera alternada. Salmo 27. La palabra de nuestro Señor dice así: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo, ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro buscaré
no escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda has sido, no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Permaneciendo así de pie, vamos a tener la oración de ofrecimiento. Le voy a pedir que inclinen sus cabezas. Padre nuestro que estás en el cielo, bendito seas, Señor, alabado, porque a ti es toda la gloria, la honra y la alabanza, Señor, y a eso venimos en este día, Señor, a ofrecértela toda. Perdona nuestros pecados, Señor. Permite que estas alabanzas por parte de nuestro corazón lleguen ante ti, Señor. Quita todo obstáculo. También te pedimos que escuches nuestras peticiones, nuestros agradecimientos que hemos recibido a lo largo de esta semana, Señor, y cada una de las bendiciones que también hemos recibido. Padre eterno, te agradecemos que nos permitas estar en esta hora en tu casa, Señor, porque es mejor un día en tu casa que 1000 fuera de ellos. Padre eterno, te pedimos por las personas que vienen en camino también, que tú apresures sus pasos, que quites los obstáculos, Señor, que lleguen a gozarse con cada uno de nosotros, Señor, para brindarte a ti esta alabanza, Señor. Te pedimos nuestros corazones dispuestos, Señor, que quites toda distracción que pueda llegarnos, Señor, que pueda abordarnos, Padre eterno, que seas tú lo principal en este lugar, Señor, todos reunidos para alabarte, Señor. Gracias porque en este día también nos permites diezmar, Señor, y que podamos hacerlo con gusto, Señor, con gozo, Padre eterno, porque es para ti, Señor. Todo esto te lo pedimos humildemente y pidiéndote palabra también para nuestro predicador, Señor, para que tú les pongas las palabras en su boca, Señor, y sean recibidas en nuestros corazones, para que las podamos llevar a cabo en el vivir diario de cada uno de nosotros, donde quiera que estemos, que llevemos tu palabra con testimonio, con hechos, Señor. Todo esto te lo pedimos humildemente y únicamente en el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Permaneciendo así de pie, les voy a pedir que busquen en sus himnarios el himno 408. Himno 408, todos juntos reunidos.
Rodríguez. Y la base bíblica la vamos a encontrar en la carta a los Colosenses, capítulo 1. Colosenses capítulo 1, y vamos a leer de manera alternada del versículo 15 al versículo 23. Colosenses 1, del versículo 15 al versículo 23. Como título aquí en la Biblia dice reconciliación por medio de la muerte de Cristo. Y la palabra de nuestro Señor dice así: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Por cuanto agradó al Padre, que en Él habitase toda plenitud. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Amén. Pueden sentarse. Y una vez más doy gracias a nuestro Dios porque me permite compartir con ustedes el mensaje de su palabra. Realmente, cada vez que nos acercamos a la palabra de nuestro Dios, vemos cuán maravilloso, cuán bondadoso, cuán bueno es Él. Realmente no hay un lugar en la Escritura que encontramos que nuestro Dios es un Dios vengativo, sino al contrario, que es un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios que desde la eternidad Él nos ama. Y hemos estado hablando sobre el tema de la libertad que tenemos en Cristo. Realmente no quisiera en este último día dejar de hablar de esto, no, ya que hemos hablado durante todo el mes acerca de lo que somos por su gracia. Y Dios permitió que México fuera libre, ¿no?, del yugo en que se encontraba, y también Dios permitió que muchos de nosotros fuésemos libres de la esclavitud en que nos encontrábamos. Decíamos que es importante que tengamos presente en nuestra vida siempre lo que somos por el favor, por la misericordia, por la bondad de Dios. Es importante tener presente lo que tenemos en Cristo o por Cristo. No olvidar que tenemos una salvación ciertísima por la gracia, por la bondad de Dios. Y eso no se nos puede olvidar. Muchas veces olvidamos esto. Muchas veces se va de nuestra mente esta verdad. Y olvidamos que fuimos libertados por Cristo, pero también para Cristo, para Él. Ya dejamos de ser siervos del pecado o de Satanás para ser siervos de Cristo.
siervo del Señor. La iglesia de Colosa, a la que Pablo le escribe, estaba siendo tentada de olvidar esto, de olvidar lo que ellos eran o lo que ellos se habían convertido por la gracia de Dios. Los falsos maestros que a través de todos los tiempos han abundado y siguen abundando para engañar, para confundir, para desviar la mente o incluso la fe de muchos de los hijos de Dios, estaban haciendo entender o creer que la obra de Cristo no era suficiente, que Cristo no era suficiente para alcanzar el favor de Dios, para alcanzar o recibir el perdón de Dios, sino que necesitaban hacer algo más. El hombre necesita hacer algo para alcanzar o buscar la atención de Dios. Una mentira que aún sigue en estos tiempos siendo proclamada por algunos. Y todo parece indicar, según el análisis de esta porción de la palabra, que los colosenses ya estaban siendo engañados, ya estaban buscando hacer algo para obtener algún otro beneficio que parece que no lo tenían. Ya en Cristo, dice Pablo, lo tienen todo. ¿Qué más buscan? ¿Qué más quieren? El tener el perdón de los pecados es la obra maravillosa que Dios ha hecho en nuestra vida. Es la obra que Dios ha mostrado en favor de nosotros, los pecadores. En Colosenses capítulo 1, verso del 1 al 15, del 15 en adelante, Pablo les habla sobre la supremacía de Cristo. Habla de que en Cristo habita toda la plenitud de la deidad, que Cristo y su obra en la cruz es suficiente para ser reconciliado con Dios. Cristo es Dios. Cristo es Dios. Y Él ha mostrado que Él está por encima de todo. Y que Él es el único que puede hacer la obra de redención, de reconciliación. Les dice que cada uno de los cristianos estamos completos en Cristo. Todo lo que hemos creído en Cristo, todo lo que hemos confiado en la verdad de su palabra, hemos sido reconciliados, pero también hemos sido llenados de la bondad, de la gracia, del perdón, del favor de Dios. Todo lo que necesitábamos tener, lo tenemos en Cristo. Todo lo que necesitábamos tener, ya lo poseen en Cristo. Una vida de comunión con Dios. Una vida de relación con nuestro Dios. Una vida perdurable, que es para siempre. No necesitamos hacer más nada. Ya lo tenemos. Ya lo tenemos. No necesitamos hacer más nada para obtener el favor de Dios, para obtener el perdón de Dios. Solo lo que necesitamos hacer es obedecer a Dios. Obedecer el llamado de Dios. Hacer las cosas que nos indica hacer para proclamar su nombre, para honrar su nombre. En el capítulo 2, verso del 1 al 14, Pablo les dice: porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que no han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo,
en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Esto pido, que abunden en esto, que abunden en estas cosas. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías o huecas sutilezas, según la tradición de los hombres. Ya no vivan conforme a la tradición, ya no vivan conforme a aquellas doctrinas o enseñanzas que menos que acercarnos a Dios, nos alejan de Él, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de Cristo, de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuiste circuncidado con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultado con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra vosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Es importante, miren, que nadie os engañe. Que nadie os engañe, que nadie los desvíe de vuestra fe, de vuestra confianza en ese Dios que tenemos. Desde el versículo 1 del capítulo 1, Pablo describe cómo es nuestra vida desde nuestro nacimiento en nuestra relación con Dios. Así comienza Pablo describiendo quiénes éramos, cómo vivíamos, cómo actuábamos, pero también lo que hemos sido o somos por la gracia y la bondad de Dios. Pablo quiere que veamos también lo que éramos sin Cristo, lo que somos en Cristo, lo que seremos cuando estemos en su gloria. Es importante, a veces nos enfocamos en el diario vivir, en lo de hoy, pero olvidamos lo que fuimos y de dónde Dios nos sacó y lo que tuvo que hacer Cristo por nosotros. Y también perdemos la visión o cambiamos la vista a la eternidad, lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. En el capítulo 1, verso 20, nos dice que Dios quiso reconciliar por medio de Cristo todas las cosas para que haya paz duradera. Eso es lo que Dios ha querido hacer en tu corazón y en mi corazón, en cada una de nuestra vida y en nuestra iglesia. Dios ha querido reconciliarnos con Él, pero también ha querido que nos reconciliemos unos con otros, para que haya paz, pero una paz no por un corto tiempo, sino por una paz duradera, que sea para siempre, una paz duradera. La palabra reconciliación es uno de los términos más poderosos y descriptivos en toda la Escritura. Su definición, conjuntamente con la de los términos justificación, redención, perdón, adopción, describen de manera gloriosa las riquezas de nuestras por la salvación que Cristo nos ha regalado. Hermano, no solamente hemos sido salvos de la condenación eterna, sino que tenemos la gran bendición de haber sido reconciliados con Dios. Y hoy podemos vivir en una vida de comunión, una vida íntima con nuestro Padre Dios. Y es motivo de gratitud al Señor.
Romanos 5:10, porque si cuando eras enemigos de Dios fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. O sea, hermano, si hemos recibido el favor de ser reconciliados con Dios, pues tenemos que estar seguros de nuestra salvación. Nada ni nadie nos va a separar del amor de Dios. Nada ni nadie va a quitarnos del lugar que Dios tiene preparado para nosotros. En el capítulo 5 de Romanos, el apóstol Pablo habla de los beneficios de ser justificados por la gracia de Dios. Qué bueno que cada uno de nosotros, hermanos, reflexionemos, meditemos constantemente en esta porción de la palabra. Y no solamente en esta, sino en el mensaje bíblico que Dios tiene para nosotros. Versículos 1 y 2, beneficios por haber creído en Cristo, paz y una gracia permanente. O sea que eso es lo que hemos recibido al ser reconciliados con Dios. Tenemos la paz con Dios. Ya estamos en paz con nuestro Dios. Pero tenemos esa gracia con nosotros. Tenemos ese favor de Dios día tras día, momento tras momento, con nosotros. Porque Dios es nuestro Padre. Porque así Dios lo quiso. Dios no nos perdonó por un corto tiempo. Cristo no sufrió una cruz por un corto tiempo en nuestra vida, sino para liberarnos, para reconciliarnos, para darnos paz y para que la gracia de Dios esté en nosotros y esta abunde. O sea que no es un favor pequeño, es un favor grande y para siempre. Había un decreto contra nosotros, según Romanos 1, 18 al capítulo 3, verso 20. Nos encontramos los culpables delante de la corte de Dios. Todos, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos fallado, todos hemos pecado. No solamente fue Adán y Eva, su pecado fue transferido a nosotros y todos somos culpables ante Dios. Pero Cristo pagó la sentencia. Entonces, la sentencia de culpable fue transformada de una sentencia de condenado a una sentencia de justificado. Justificado pues por la fe. Entonces tenemos paz para con Dios. Tenemos una gracia que es firme, es segura. Es por la fe en Cristo. Y esa fe no puede desmayar en nosotros. Tiene que permanecer, o debe permanecer en cada uno de nosotros. Que todo aquel que venga para hacernos creer o hacernos entender otra cosa contraria a la verdad bíblica o a lo que el Señor hizo por nosotros, no lo escuchemos, más bien lo rechacemos. Gracia, el favor inmerecido de Dios hacia nosotros, no es solamente el medio por el cual nosotros somos salvos, es también una descripción de nuestra posición actual delante de Dios. No es solamente el primer principio de la vida cristiana, es también el principio de una continua vida cristiana, en una continua relación con nuestro Dios. No solamente un principio, es un principio, algo que comenzó, pero que debe seguir. Debemos permanecer o permanecemos en esa relación con nuestro Dios. Qué bueno es saber esto. Qué bueno que no olvidemos esto. Estamos firmes traduce un tiempo perfecto, usando en el sentido presente y con el pensamiento de una actitud continua. O sea, continuamente, hoy yo vivo en paz con nuestro Dios. Hoy vivo una vida de comunión con Dios.
La gracia de Dios está conmigo y eso me ayuda a tener una actitud firme ante Dios, ante el mundo en que vivimos. Con esa confianza, con esa seguridad, con esa entrega a nuestro Dios. Ante las aflicciones, ante las dificultades, ante los problemas, ante las enfermedades que nos agobian, no dejes de confiar de que tú eres un hijo de Dios y una hija de Dios. No dejes de confiar de que ya tú has sido reconciliado y reconciliada con Dios. No pierdas esa esperanza y esa confianza. Nos hace falta que no hagamos algo más. No necesitamos hacer nada más. Todo lo tenemos en Cristo, por quien tenemos entrada por la fe. Es por medio de Cristo que hemos creído. Es por medio de Cristo que tenemos acceso a Dios. Antes no podíamos. Nuestra entrada a esta gracia firme solo por la fe y por medio de Jesús. No podemos llegar nosotros mismos a este lugar firme. No podíamos. Nadie puede. Por mucho esfuerzo, por muchas cosas que haga, por mucha ofrenda que deposite ante un altar, lo va a llevar a la reconciliación con Dios. Es por medio de la fe, pero la fe en la obra redentora de Cristo Jesús nuestro Señor. La idea es la de introducirse a la sala de audiencia de un monarca. La entrada de presentación es insuficiente, ya que deja de vista el hecho de que no llegamos en nuestra propia fuerza. No podemos por nosotros mismos presentarnos ante Dios y decirle: mira, tienes que perdonarme, tienes que justificarme, tienes que aceptarme. No podemos, porque nuestros actos, ninguna obra es suficiente para que agrademos a Dios. Necesitamos a alguien que nos introdujera, y este es Cristo. Solamente por Cristo es que tenemos acceso al Padre. Es solamente por Cristo que podemos ser reconciliados con Dios. El tiempo perfecto del verbo tener entrada también indica que esta es una posición permanente, debido a que nuestra posición está basada en la gracia. Es por Dios y por el favor de Dios, por la misericordia de Dios, que tenemos entrada a esta gracia, al favor de Dios. Es por la gracia, porque Él ha querido tener compasión de ti y de mí. Ha querido tener misericordia. Misericordia es el corazón de Dios movido hacia nuestra miseria o por nuestra miseria. Eso es misericordia. Y es lo que Dios ha hecho en su gracia. Y es lo que Dios hizo por medio de Cristo al enviarlo a este mundo. Por tanto, Pablo quiere mostrarnos el impacto de esa obra de reconciliación. Para ello nos llama a mirar lo que éramos sin Cristo, para que ahora apreciemos lo que somos en Cristo. Mira, observen, analicen lo que ustedes eran sin Cristo. ¿Qué tenían? Una vida miserable, una vida esclava al pecado. Observen eso para que puedan admirar ahora lo que son por el favor de Cristo, por la obra de Cristo. Antes, versículo 21, estabas alejados de Dios, Efesios capítulo 2, verso 2, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Esa era la condición de aquellos que no habían sido reconciliados con Cristo. Y es la misma condición que tienen todo aquel que no ha sido reconciliado con Cristo, viviendo en desobediencia a Dios, sin libertad plena, sin privilegios, los privilegios que Dios da, sin una ciudadanía celestial. Así está el mundo sin Cristo. No tienen esperanza.
Pero nosotros tenemos una esperanza viva por la resurrección de Cristo. Como Cristo resucitó, así también nosotros vamos a resucitar. Como Cristo está a la diestra del Padre, así también nosotros un día estaremos a la diestra del Padre, adorando y glorificando su nombre, su glorioso nombre. Es importante que tengamos presente lo que éramos antes de haber sido reconciliados. Como bien decía el domingo anterior, éramos siervos, éramos esclavos de otro señor, un señor que nos sometía bajo su yugo, bajo su dominio, y hacíamos lo que a él le agradaba. Pero esa era la condición en que nos encontrábamos. Pero Dios ha obrado en ti y en mí. Versículo 13, el cual nos ha librado de la potestad de la tiniebla y trasladado al reino de su amado Hijo. Ya Dios nos trasladó, aunque todavía estamos esperando la venida de Cristo o el momento en que Dios nos llame a su presencia, pero ya estamos seguros de que somos trasladados para estar en la presencia de nuestro Dios. Algunos dicen que es la tierra, algunos dicen que es un lugar en los cielos. Lo importante es que hay un lugar, o Dios está preparando un lugar para nosotros. Para nosotros, los que hemos sido reconciliados. ¿Por qué debemos recordar lo que fuimos? Para no querer desear otra cosa mejor que lo que ahora tenemos en Cristo. Es importante recordar lo que fuimos, de donde Dios nos sacó, para que no pensemos ni por un momento que necesitamos hacer obras o que necesitamos hacer otra cosa para ser reconciliados con Dios. Ya estamos reconciliados. Dios nos mira por medio de Cristo. Tenemos ese beneficio, esa gran bendición en nuestra vida. Recordamos para esto mismo, para no olvidar, o para traer a memoria lo que Dios hizo por nosotros, pero también para agradecerle. Nuestra vida debe ser una vida de gratitud desde que nos levantemos hasta que nos acostemos. Alguien me decía, uno de los hermanos me decía, yo doy gracias a Dios todos los días por algo diferente. Hoy di gracias a Dios por el sol, mañana doy gracias a Dios por la luna o por el aire que respiro. Qué bueno que cada una de aquellas cosas que le damos gracias a Dios también le sumemos otras cosas, porque solo hay muchos que esperan dar gracias a Dios por la solución a su problema, a su necesidad inmediata, y ya se olvida de dar gracias a Dios. Pero hermanos, tenemos que recordar esto, lo que fuimos antes de conocer a Cristo, antes de ser reconciliados con Cristo, para que no nos olvidemos quiénes fuimos. A quienes se olvidan de quiénes fueron y se creen importantes o se creen mejores, es un grave error. Fue Dios quien nos rescató, fue Dios quien nos reconcilió, fue Dios quien nos transformó para hacernos hijos de Él. Fue Dios. Pablo nos habla de estas cosas, amados hermanos, para que estemos muy agradecidos de Dios por lo que somos, por lo que hemos obtenido en Cristo y lo que somos en Cristo. Hemos sido reconciliados por medio de su sacrificio en la cruz de Calvario. No fue por ningún otro sacrificio, no fue por ninguna otra cosa, ni por nuestra propia fe. Fue por la obra redentora de Cristo. Versículo 22. Dios nos ha reconciliado, y es el título, el tema de este mensaje. Dios nos ha reconciliado. Necesitamos ser reconciliados con Dios. Para ello la justicia de Dios tenía que ser satisfecha y nosotros teníamos que ser transformados. Era necesario una transformación. Esta obra no podía ser hecha por ningún pecador indigno. Solo tenía que ser por medio de uno justo, uno que era digno, uno que no era sin mancha y sin pecado. Y solamente Cristo fue hallado justo delante del Padre. Esa es la gran obra de redención que Cristo ha obrado
o ha llevado a cabo en favor nuestro. Cristo pagó la deuda nuestra, ya la pagó. Cristo no solo pagó nuestra deuda, sino que también obró un cambio en ti y en mí. Él no solo nos reconcilió, sino que también nos permitió ver. Éramos ciegos, no podíamos ver la grandiosa obra o la majestad de Dios. Por mucho que quisiéramos ver a Dios, no podíamos. Pero Cristo ha venido para mostrarnos a Dios, para darnos a conocer a Dios. Y solamente a través de Cristo Él nos devolvió la vista. Una cosa yo creo, que yo antes era ciego, pero ahora veo. Decía el ciego cuando recibió la vista. Hermanos, qué importante. Cuánta necesidad tenemos de tener presente esto en nuestra vida. Ya no somos lo que éramos antes porque Dios ha tenido compasión y misericordia de nosotros. Hemos sido reconciliados por la gracia de Dios y ya somos reconciliados y hemos sido justificados y ya no tenemos que hacer nada más. Es una justicia perfecta la de Cristo. Ahora debemos vivir para agradecer a Dios y para obedecerle. Debemos obedecer sus instrucciones, sus consejos, las demandas de su palabra, de vivir para mostrar la luz de Cristo, para mostrar al Dios en el que hemos creído. Versículo 23. Aquel realmente ha sido reconciliado con Dios persevera. El que ha sido verdaderamente reconciliado con Dios no va a morir, no va a desmayar, puede resbalar, puede por algún momento en la vida dudar, pero este persevera porque ha creído, ha confiado en la obra maravillosa de Cristo. Los colosenses que estaban siendo engañados por los falsos maestros necesitaban estar seguros, estar convencidos de su salvación. Hermano, ¿estás seguro de tu salvación? ¿Hay duda de que si Cristo viene te vas a quedar y vas a ser condenado? Por si esto pasa por tu mente, no has confiado en la obra redentora de Cristo en la cruz. Una obra perfecta. Una obra que es para siempre y es permanente. Tenemos que confiar. Tenemos que confiar en la bondad de Dios. Hemos sido reconciliados con Dios. Esta es una verdad que debemos creer, hermano. Es una verdad que tenemos que tener presente en nuestra vida, ante todas las situaciones. Pero es la verdad que tenemos que presentar ante todo aquel que viene a demandar razón de nuestra fe. Aquellos que quieren confundirnos o hacernos creer que tenemos que buscar aún la perfección para alcanzar el beneficio o la bondad de Dios. Pero no solamente Dios nos ha llamado a vivir como reconciliados, sino también nos ha llamado a ser reconciliadores. Segundo los Corintios 5:19. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. O sea, hermano, sí, deleitémonos, gocémonos, disfrutemos lo que somos en Cristo. Hemos sido reconciliados. Ya vivimos en una comunión con Dios por medio de Cristo. Y qué bueno que vivimos en ese andar y en ese vivir. Y cada día nos sometemos más a Dios y a su palabra para hacerle más agradable y para agradecerle sobre todas las cosas. Pero Dios nos ha llamado a ser reconciliadores con Él. Una de las cosas que ya el año se está acabando. Un año que tiene 365 días.
No sé si alguien más tiene en su calendario un día más, pero son suficientes días, no solamente para agradecerle a Dios por lo que ha hecho por nosotros, sino para comunicar el mensaje de reconciliación. A veces perdemos en tiempo en cosas necias, en cosas que en menos de acercarnos a Dios y agradecer a Dios, es de enojar a Dios, es de hacer sentir mal a Dios. A veces perdemos ese tiempo en esas cosas y no aprovechamos para proclamar el mensaje de reconciliación. Dios quiere que nos reconciliemos unos con otros, pero Dios quiere que también llevemos a otros a ser reconciliados con Dios. Hay muchos que están desesperados, hay muchos que no saben qué hacer y están acudiendo a tantas cosas falsas en este mundo, siendo arrastrados por las doctrinas falsas. Los testigos de Jehová no se cansan, no tienen temor del sol, no tienen temor de la lluvia, no tienen temor de nada de estas cosas. Y claro, ellos lo están haciendo con un objetivo. Pero nosotros, hermanos, ¿qué estamos haciendo? Cuando Dios nos llama a hacerlo con el objetivo de glorificar, de proclamar su nombre, de anunciar la verdad de Cristo, el mensaje de reconciliación. Hay muchos por ahí que todavía necesitan escuchar de Dios. Oremos. Padre, gracias por Jesucristo, gracias por su obra de reconciliación. Hemos sido reconciliados contigo, Padre, y vivimos en una paz continua, duradera, para siempre contigo. Gracias. Gracias porque tú has tenido misericordia y compasión de nosotros. Y hoy vivimos de esa tranquilidad y de esa confianza. Pero ayúdanos, Dios, porque siempre la duda llega a nuestros corazones, a nuestra vida. Señor, siempre se levantan personas que nos hacen hacer creer o entender que necesitamos hacer algo más para buscar el favor y el perdón tuyo. Ayúdanos, Señor, a darle frente, a refutarlo y a presentar esa defensa por el Evangelio. Rogamos que también, Señor, nos ayude a vivir una vida conforme a lo que somos. Hemos sido reconciliados, pero reconciliados contigo para obedecerte, para vivir siendo de agrado a ti. Ayúdanos a vivir siendo reconciliados unos con otros, viviendo en paz unos con otros, Señor. Pero también a levantarnos, a salir, Señor. A veces tenemos dentro de nuestra propia casa a uno que está siendo esclavo del pecado, que ha estado lejos de ti, pero que tú quieres reconciliar. Ayúdanos a levantarnos y a anunciar ese mensaje de reconciliación a aquellos que nos rodean, Señor, y que necesitan en esta hora. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia. Gracias una vez más por esta oportunidad. En el nombre de Jesús, amén. Reciba la bendición. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de vosotros. Amén. Para salir vamos a entonar la doxología 450. Doxología 450, Dios te bendiga.